Contexto histórico. Cuando el presidente John F. Kennedy anunció el 25 de mayo de 1961 la intención de Estados Unidos de ir a la Luna, se trataba más de imponerse hacia la Unión Soviética que explorar un mundo extraterrestre. Citando, fue diseñado para resolver un problema político. De eso se trataba realmente. Era una guerra de avances y ninguna de las dos potencias quería quedarse atrás. Fue así como inició la carrera espacial y las misiones Apolo. Ahora dirigiéndonos hacia lo que fue el Apolo 13, los principales objetivos de esta misión eran realizar una inspección del suelo lunar por medio de la selenología. ¿Y qué es la selenología? Esta es una rama de la astronomía y consiste en el estudio de la composición y evolución de la Luna como cuerpo celeste y de las estructuras que forman su superficie. Un estudio y un muestreo de materiales en una región preseleccionada de la formación Fra Mauro. Desplegar y activar un paquete de experimentos de la superficie lunar del Apolo. También una de las más importantes fue desarrollar la capacidad del hombre para trabajar en el entorno lunar. En cinemática, el movimiento circular, también llamado movimiento circunferencial, es el que se basa en un eje de giro y giro constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Si además la velocidad de giro es constante, se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular de movimiento circular, con radio centro fijo y velocidad angular constante. En el movimiento circular hay que tener en cuenta algunos conceptos básicos para la descripción cinemática y dinámica del mismo. Eje de giro. Es la línea recta alrededor de la cual se realiza la rotación. Este eje puede permanecer fijo o variar con el tiempo, pero para cada instante concreto es el eje de la rotación. Arco. Partiendo de un centro fijo o eje de giro fijo, es el espacio recorrido en la trayectoria circular o arco de radio unitario con el que se mide el desplazamiento angular. Su unidad es el radián. Velocidad angular. Es la variación de desplazamiento angular por una unidad de tiempo. Aceleración angular. Es la variación de velocidad angular por una unidad de tiempo. Velocidad tangencial. De la partícula es velocidad del objeto con un instante de tiempo. El periodo indica el tiempo que tarda un móvil en dar vuelta a la circunferencia que recorre. La frecuencia es la inversa del periodo, es decir, las vueltas que da un móvil por unidad de tiempo. Se mide en hercios. La aceleración centrípeta, también llamada normal o radial, afecta a un móvil siempre que éste realiza un movimiento circular, ya sea uniforme o acelerado. La fuerza centrípeta es la fuerza que produce en la partícula la aceleración centrípeta. Para el jueves 16 de abril todo parecía estar listo para que la cápsula del Apolo 13 ingresara a la atmósfera. Sin embargo, algunos análisis de computadora demostraron que el ángulo de entrada de 5,5 grados era tan plano que seguramente la cápsula rebotaría en la atmósfera y se perdería para siempre en el espacio. Por otra parte, un ángulo de 7,5 grados era ya lo suficientemente pronunciado como para que la cápsula y sus 3 tripulantes se desintegraran por la fricción atmosférica. Para evitar eso, era obligatoria una nueva corrección y que la cápsula entrara en la atmósfera con un ángulo de 6,5 grados. A las 1031 horas, Lowell encendió los propulsores del módulo lunar para realizar una ligera corrección que les permitiera una trayectoria de ingreso más adecuada. Aún faltaban más de 24 horas para el regreso, mientras los astronautas tuvieron que enfrentarse a otro problema. Mientras Lowell hacía guardia, de pronto sintió una vibración que atravesó el piso del módulo lunar. Al mirar por una de las ventanas circulares, observó una familiar nube de cristales de hielo que emergía de la tapa de descanso. El tanque de hielo del módulo lunar, que había sido tan inestable como de los primeros días, finalmente explotó. Jim Lowell informó a Houston lo ocurrido. Lobsoma, uno de los astronautas de la NASA, informó al comandante del Apolo 13 que les transmitiría en Houston captaba que la presión del depósito de hielo descendía bruscamente.
El helio se escapó al espacio exterior y la fuga del gas fue semejante a tener un propulsor de la nave encendido. El complejo del Apolo 13 se estabilizó y alteró el giro longitudinal que realizaba sobre su eje cada 20 minutos. Con el gas prendiéndose, el giro del complejo se detuvo un instante y después se rondó en sentido inverso hasta alcanzar una vuelta cada 2 minutos. Los astronautas tuvieron que restablecer el giro original. El viernes 17 de abril, muy temprano, los astronautas empezaron a conectar un cable de batería del módulo lunar al acumulador de descanso de la cápsula Apolo. Dicho acumulador había sido usado de emergencia a raíz de la pérdida de electricidad del módulo de servicio. Durante 15 horas se recargaría para su vital desempeño en el reingreso de la atmósfera. Así, a la 1 de la tarde se realizó la última corrección y 15 minutos después Swihart activó los pernos explosivos que separaron el módulo de servicio de la cápsula y el acuario. El complejo giró 180 grados y la tripulación pudo ver cómo el averiado módulo de servicio pasaba lentamente frente a las ventanillas del acuario. La causa de tantas desventuras estaba frente a sus ojos. La sección 4 del módulo de servicio, donde antes estaban los tanques de hidrógeno y oxígeno, parecía un oscuro y tenebroso agujero. El resto del módulo del servicio también estaba dañado. Finalmente llegó el momento crítico del descanso. A petición del gobierno, todas las emisoras de radio y comunicaciones que trabajaban en la misma frecuencia que los astronautas apagaron sus transmisores para enviar inferencias y obstrucciones en la señal. A las 10:43 horas de Houston, el módulo lunar Aquarius se separó de la cápsula de la Odisea. La atmósfera que salía por la escotilla del módulo lunar fue suficiente para que se alejara de la cápsula Apolo. La cápsula fue orientada en el ángulo correcto para regresar a la atmósfera. Ahora, el escudo térmico de la cápsula estaba orientado para hacer frente al impacto de los átomos de la atmósfera. A las 11:53, todas las comunicaciones con la cápsula Apolo se interrumpieron al iniciarse con la fricción con las capas de la atmósfera. El exceso de calor alrededor de la cápsula bloqueó cualquier transmisión. Durante 4 minutos y medio, nadie supo sobre la suerte de los astronautas. Era demasiado tiempo, ninguna cápsula de Apolo había perdido el contacto por más de 3 minutos. Parecía que la misión estaba destinada a terminar en tragedia. Finalmente, a 9.000 metros de altitud, los paracaídas de la cápsula se abrieron, y cuando se alcanzaron a los 3.000 metros de altura, unos tranquilizadores paracaídas blancos y anaranjados pudieron captarse por las cámaras de televisión a bordo del navío del rescate. Eran las 12:07 de la tarde del 17 de abril de 1960. La cápsula aterrizó a solo 6 kilómetros de distancia del buque de salvamento. Datos y cálculos. La velocidad del Apolo 13 era de 1400 metros por segundo. La distancia del Apolo del centro de la Luna era 1.991.400 metros. Podemos calcular su velocidad angular, la cual nos daría 7,03 por 10 a la menos 4. Luego tenemos la ley gravitacional, la cual fue propuesta por Isaac Newton.